Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo virtual de adoración y de compañerismo. Pedimos que el Señor les bendiga grandemente en este día y que continúen manteniéndose seguros en sus hogares, que continúen tomando las precauciones necesarias mientras estamos todavía en una cuarentena parcial, ya que la mayor parte, si no todos los negocios en el estado de Georgia han sido abiertos y la gente ha comenzado a participar de actividades que habían sido prohibidas hasta hace un par de semanas. Damos la bienvenida una vez más y pedimos en el Señor que cada uno de ustedes lo pase bien en este día y que podamos en esta mañana recibir algo de parte del Señor. Así que yo les voy a compartir nuestra lectura dominical y también nuestra oración dominical para comenzar en esta mañana. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Acompáñenme en la oración dominical. Dios Todopoderoso, a quien el conocer verdaderamente es la vida eterna, concédenos que perfectamente podamos conocer a tu Hijo Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, para que podamos seguir firmemente sus pasos en el camino que conduce a la gloria eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Déjenme compartir con ustedes un par de anuncios que queremos dejarles saber. Primeramente, en el día de hoy a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde vamos a compartir con los miembros de embajadores la Cena del Señor por el mes de mayo. Sabemos que la semana pasada no pudimos reunirnos, pero hoy vamos a compartir la Cena del Señor en estilo servicarro. Vamos a mantener los automóviles separados por un espacio de estacionamiento y participamos todos de la Cena del Señor como lo hicimos hace un par de semanas atrás. Le invitamos a que participen. Pueden venir ya sea a las 5 de la tarde o a las 6. Va a ser un tiempo combinado y podemos compartir todos de la Cena del Señor en esta tarde. Así que les esperamos a las 5 o a las 6, a todos los que puedan, tengan disponibilidad y quieran participar con nosotros hoy. Vamos a tener a nuestros diáconos ayudándonos en la participación de la Cena del Señor. También quiero dejarles saber que comenzando mañana, las horas de oficina van a continuar siendo regularmente. Si tienen alguna pregunta o necesitan alguna cita o quieren compartir algo con nosotros, por favor, comuníquese con nuestra hermana Alexia, ya sea en su teléfono personal o a través de la iglesia, ya que vamos a hacer una conexión con ella, con la iglesia. Así que comuníquense con ella para alguna cita o alguna otra pregunta que necesiten hacer. Y el próximo domingo 17 vamos a entonces tener nuestro primer servicio físicamente aquí en el santuario. Para comodidad de ustedes, hemos separado las sillas con un espacio, lo que llamamos distanciamiento social, cosa de que todavía, mientras mantengamos esos requisitos, que podamos pues nosotros también ser fieles con los requisitos que se han establecido para mantenernos seguros y protegernos
los unos a los otros mientras esperamos una solución final. Así que la iglesia ha sido diseñada con ese propósito para el día 17 y esperamos el día 17 a nuestros hermanos. El servicio de embajadores comenzará como normalmente comienza a las 9 de la mañana y el de Ambassadors entonces comenzará a las 11 de la mañana. Así que pongan eso en mente para aquellos que piensan venir y compartir con nosotros en el día 17 que comenzamos nuestros servicios regulares en la iglesia. Bueno, damos las gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da. Pedimos que cada uno de ustedes continúe creciendo, continúe manteniéndose en contacto con el Señor, orando en sus hogares y que a través de los estudios bíblicos que hemos llevado y a través de las predicaciones, que también pues nos mantengamos en contacto con lo que el Señor está haciendo con nosotros. Quiero darle las felicitaciones a todas las madres. Hoy Día de las Madres, no estamos juntos, estamos separados, celebren con sus madres, puedan ir a cenar o en sus hogares y esperamos en el Señor que todas las madres estén pasando un día feliz en el día de hoy y de gran bendición con todas sus familias y con todos sus hijos. Así que damos gracias al Señor por las madres, tanto las que vienen aquí embajadores y ambassadors como las madres que se conectan con nosotros y que viven aquí en la ciudad de Columbus y en todo el mundo que celebra este día. Damos gracias al Señor por esa bendición. En esta mañana quiero tomar un momento para elevar una oración a Dios, una oración pastoral, y entonces luego compartir algo de las Escrituras. Amén. Así que acompáñenme en oración para que el Señor continúe dándonos dirección y sabiduría en todas las cosas que hacemos. Oramos. Señor, en esta mañana te damos las gracias por la bendición que nos concedes de compartir unos momentos de meditación. Señor, unos momentos donde podemos ver cómo tú te mueves en nuestras vidas, cómo tú nos guías a pesar de las circunstancias y de las dificultades que podamos, Señor, tener. En esta mañana damos gracias porque aquí en el estado de Georgia no solamente ha habido una gran reducción de personas infectadas, pero también una gran reducción de personas que han necesitado ser hospitalizadas en las últimas 2 semanas. Y damos gracias, Señor, que la mayor parte de estas personas, en su gran mayoría, se han recuperado muy bien con los tratamientos y han continuado, Señor, haciendo sus vidas. En esta mañana queremos darte las gracias por nuestras iglesias a las cuales tú, Señor, has guardado, has mantenido saludables, por todas las personas que han sufrido también acerca de este virus y algunas personas que han perdido seres queridos a consecuencias de esta pandemia. Pero, Señor, en esta mañana estamos alegres y contentos por la bendición que nos das de compartir los unos con los otros y pedimos que en el nombre de Jesús tengamos, Señor, nuestra mente y nuestra vista enfocada en ti y que tú seas nuestro guiador y nuestro guardador en todas nuestras necesidades. Señor, pedimos por aquellas personas que hayan perdido sus trabajos, que los puedan recuperar. Las personas que, Señor, han regresado a trabajar, que tú les puedas mantener tranquilos y en paz en sus trabajos y que puedan hacer sus labores diarias, Señor, sin ninguna clase de temores ni preocupaciones. Gracias te damos en esta mañana y pedimos que tu palabra, Señor, sea predicada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para traer bendición a todos los que nos escuchan. Gracias te damos por Jesús. Amén, amén. Yo quisiera compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Ese pasaje lo voy a utilizar como un trasfondo de algunos pensamientos que quiero compartir con ustedes acerca de las madres. Ustedes saben que hemos estado hablando acerca del perdón y todavía no hemos terminado con esa serie, pero hoy, Día de las Madres, quiero hacer una reflexión acerca de las madres, o de lo que significa la mujer desde una perspectiva bíblica y cómo Dios se revela a través de la mujer para cada uno de nosotros. Así que voy a utilizar este pasaje como un trasfondo, voy a hacer referencia a él más adelante, pero quiero leerlo con ustedes y que el Señor nos ilumine en nuestra conversación en esta mañana. Así que
El pasaje se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 9 hasta el verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por el ejemplo de Ana, que pasó por grandes dificultades a causa de su esterilidad, pero que tú en un momento dado, para cumplir tus propósitos, le proveíste un hijo, el cual ella dedicó a tu servicio en su vida. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a tomar una perspectiva un poquito diferente acerca de este pasaje, porque quiero reflexionar mayormente en el propósito de Dios y en el carácter de Dios, más que en la mujer, pero el cómo Dios revela su carácter a través de la mujer. Amén. El primer propósito de la Biblia, el propósito primario de la Biblia, hemos hablado de esto en muchas ocasiones, es que la Biblia es la revelación del carácter de Dios. Quiere decir que todas las historias bíblicas, todas las relaciones, todas las interacciones que nosotros leemos en la Biblia, tienen como propósito último, como propósito final, el que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Obviamente, eso no es todo lo que ocurre, porque las relaciones interhumanas, las relaciones matrimoniales, las relaciones de padre, hijo, madre, hija, son relaciones reales que nosotros vivimos y experimentamos en nuestras vidas. Esas relaciones no se pueden desechar, ni se pueden rechazar, no se pueden tomar como que son inferiores, pero dentro de esa relación, dentro de ese privilegio que nosotros tenemos de establecer confraternización y relación de los unos con los otros, está la revelación del carácter de Dios. La Biblia, como ustedes saben, es una descripción del plan de salvación de Dios para su gente. La Biblia es un plan de salvación que comienza con el tiempo de Israel antiguo y continúa con la iglesia hasta el día de hoy. Así que si nosotros queremos entender el carácter de Dios y queremos entender el plan salvífico de Dios, tenemos que entender el propósito metafórico o simbólico que cualquier pasaje pueda tener en relación a Dios. Tenemos que mirar al pasaje, tenemos que mirar a la narración, a la historia, no solamente como una historia, sino mirar la historia como un pedazo o como una porción de Dios siendo manifestada a través de la historia. La historia es importante para las personas que participaron en ella. La historia es importante para aquellos que se encontraron en las circunstancias donde estaban, porque su sufrimiento fue real, su gozo fue real, sus dificultades fueron reales, sus relaciones fueron reales. Pero dentro de ese proceso, Dios está revelándose a sí mismo para que nosotros entendamos quién este Dios es y podamos entonces también tener una relación con un Dios que es invisible para nosotros, pero que lo podemos ver a través de las otras personas. Así que nosotros a veces hablamos de que Dios está escondido detrás del texto. Dios no está escondido detrás del texto. Pero porque si miramos detrás del texto, Dios está ahí. Y nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es a mirar el texto no solamente como una historieta, sino mirar el texto como una revelación de Dios. Así que cada historia bíblica,
cada evento bíblico nos dirige hacia Dios. Por eso es que la Biblia, como hemos dicho en varias ocasiones, es el carácter, la revelación del carácter de Dios y no está limitada a una historia acerca de nosotros. También revela quiénes somos nosotros, porque en la historia vamos a encontrar el cómo nosotros respondemos a las circunstancias que nos encontramos, y al responder en esa forma estamos revelando quiénes somos o quiénes hemos llegado a ser en el nombre del Señor. Así que yo preguntaría, ¿cómo podemos utilizar el pasaje que encontramos hoy de Ana, una mujer que era estéril, estaba casada con Elcana, y Ana, estéril, deseaba tener hijos? Elcana tenía otra esposa. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Nosotros no practicamos eso en la iglesia de hoy, y mucho menos acá en nuestra cultura. Pero él tenía a otra esposa que tenía hijos, pero Ana, que era la esposa, digamos, preferida de Elcana, que era la esposa de la promesa, no podía tener hijos. Y en la Biblia encontramos que eso es bastante común en las mujeres santas del Antiguo Testamento. Era como si hubiese una forma donde todas ellas tenían que ser estériles, porque tenían dificultades para tener hijos. Pero hay un significado en eso. Hay un propósito de Dios en esa narración de estas mujeres ser estériles en su tiempo, aunque todas ellas eventualmente pudieron tener hijos. Así que podemos hacer la pregunta, ¿cómo es que este pasaje nos revela a Dios? ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Déjenme darle a ustedes hoy 3 ideas del pasaje y de otros lugares de la Biblia que quiero compartir acerca de la mujer. Estamos hablando del Día de las Madres, es importante, pero quiero hablar de la mujer, pero hablar de la mujer en el sentido de ser madre. Hablar de la mujer en general, pero en sentido de ser madre. Y quiero dejarle 3 comentarios o 3 ideas para que se queden con ustedes en este día. La primera que quiero decirles es que yo sugiero que la mujer es una metáfora de parte de Dios para revelar la iglesia o para revelar a su pueblo. La mujer es una metáfora de parte de Dios para revelar la iglesia. Hoy es Día de las Madres. Y como Día de las Madres yo quiero reflejar en las madres, en las mujeres. Y a veces nosotros pensamos tantas controversias que tenemos en el mundo moderno acerca de las relaciones hombre-mujer, acerca de cómo debe uno participar, cuál es la libertad que debe tener, cuál es el rol de la mujer, si tiene alguno, cuál es el rol del esposo, del hombre en la familia. Y perdemos mucho tiempo tratando de discernir estas diferencias entre unos y los otros, y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado una relación o nos ha dado un poder y una revelación, pero es una revelación acerca de quién Dios es. Y fíjense cómo esto sucede. Yo les diría que Dios dio a la mujer el poder, la potestad para producir vida. Now, la chispa de la vida es dada por el hombre, pero es la mujer la que respira vida a esa criatura, es la mujer la que hace que esa criatura crezca, y es la mujer la que va a dar a luz a esa criatura hacia el mundo. Podríamos decir, aunque ocurrió solamente por un periodo de tiempo muy corto, que hasta que Dios creó la mujer, la única alternativa que Dios tenía para multiplicar la gente en el mundo era a través de Él mismo continuar haciendo muñecos de barro y respirando en ellos, como hizo con Adán. Pero Dios no tenía ese propósito para con nosotros. Dios no quería estar en un proceso continuo de estar continuamente creando nuevas personas, sino que Él da a la mujer y a ella le concede el poder casi divino de producir, el atributo de guardar y producir la vida dentro de su propio cuerpo. Eso es algo espectacular. Eso lo hace Dios. Ese es un don que Dios le da a la mujer.
dentro de la creación de la mujer está el secreto. Hay un secreto de Dios acerca de quién esta mujer es. Las mujeres son metáforas vivas del proceso de traer vida eterna. Son metáforas vivas. Es una parábola viva constantemente del proceso de traer vida eterna. Si ustedes quieren conocer cómo la iglesia debe de ser, debemos entender la preñez, el embarazo de una mujer preparada para dar a luz. Queremos entender la iglesia debe de ser un sitio donde cada vez que una persona recibe a Jesús como Salvador personal y se une a la iglesia ahora está embarazada, esperando para dar a luz a ese niño, a esa persona, cuando llegue a su maturación total. La iglesia de Jesucristo debe de tener la misma actitud que tiene una madre en la espera del nacimiento de su hijo cuando tenemos a un nuevo convertido. Y en una forma real, cuando una persona hace un compromiso con el Señor, la iglesia ahora está embarazada, está preñada con esa persona hasta que esa persona sea manifestada totalmente en el día de la resurrección. Así que mientras nosotros esperamos en la iglesia por el nacimiento eterno, la iglesia incuba la vida de la persona, la iglesia hace crecer la vida de la persona hasta que llegue el tiempo completo de la gestación. Por ejemplo, podemos decir que el tiempo completo de la gestación de una mujer son 270 días. Y cuando llega a los 270 días, ese niño va a nacer. La madre puede estar preparada, el padre puede estar preparado, el hospital puede estar preparado, o puede que no haya ninguna habitación en el hotel. Pero de todas maneras, cuando llegue los 270 días, ese niño va a nacer en un proceso natural. Nadie lo puede detener, porque llegó a su maturación completa dentro de la preñez de la madre. Y la iglesia ha estado incubando la vida eterna de todos los creyentes hasta el día del nacimiento, y ese día de nacimiento será en la resurrección de los santos al fin del día. Una de las cosas que a mí siempre me preocupan es cómo el mundo promueve unas filosofías de muerte, digamos como el aborto, una filosofía de muerte. Yo pienso que el aborto es una industria creada por Satanás mismo. ¿Por qué? No porque las mujeres no quieran tener quizás una selección o porque hayan circunstancias en la vida que las personas puedan cometer actos que después se arrepientan de ellos, sino porque la iglesia, si la mujer representa a la iglesia de Cristo, imagínense ustedes que nosotros recibamos nuevos convertidos y una vez que esas personas lleguen aquí a la iglesia, nuestra primera reacción deba de ser, bueno, a mí esa persona no me cae bien, esa persona es de una raza diferente, esa persona es muy pobre o esa persona es muy rica. Tenemos que sacarlo de la iglesia o tenemos que quitarle la vida tan pronto tengamos la oportunidad. Imagínense ustedes esa actitud en la iglesia, y si la mujer es una metáfora de la iglesia espiritual, ni la mujer ni la iglesia tienen derecho a quitarle la vida a esa vida que nace en ellos. La iglesia debe de ser un lugar donde nosotros animamos a las personas a crecer, a madurar, a vivir una vida plena en Cristo hasta el momento de la resurrección. Porque la mujer como metáfora de la iglesia, la mujer como una representación de la iglesia, debe de tener los mismos conceptos de vida, los mismos conceptos de ánimo, los mismos conceptos de crecer a la criatura nueva que ha venido a la iglesia. Miren, hermanos, esto es tan claro que cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, y él habla acerca de Nicodemo entrar a la vida eterna, el Señor dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo entendía el proceso, porque Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo es posible que un hombre viejo
entre de nuevo en el vientre de su madre y nazca. Fíjense cómo Nicodemo hace una conexión del nacer de nuevo con su nacimiento físico. Y el Señor le dice, no, yo no quiero que tú nazcas de un nacimiento físico de nuevo, sino que tienes que nacer de un nacimiento espiritual. Y ahí está la conexión metafórica entre el nacimiento de un niño de una madre y el nacimiento del creyente a través de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y esto es bien importante. Esto es bien importante porque si las mujeres o si las madres comienzan a ver sus vidas como una representación de la iglesia de Cristo en la tierra, yo les aseguro a ustedes que comenzarán a vivir diferentes. Comenzarán a vivir y a tratar a los hijos diferentes. Porque ahora van a ver el poder de Dios manifestado a través de ellas en cómo ellas producen y cuidan a sus niños. Y claro, hay gente que se rebelan en contra de Dios. Hay gente que se rebela en contra de Dios y quieren hacer lo que ellos quieren. Pero nosotros no estamos hablando y apelando hoy a la persona que se rebela en contra de Dios y quiere hacer lo que quiere. Estamos apelando y hablando hoy a aquellas mujeres que van a ser madres y quieren ser madres de acuerdo al plan de Dios. Mujer, cuando usted da a luz un hijo o durante su embarazo, usted es un testimonio vivo de lo que Dios hace en el espíritu de todas aquellas personas que reciben a Cristo como Salvador personal. No lo tome como algo ligero. Y yo creo que los esposos deben de empezar a mirar a sus esposas como una representación de la iglesia, donde el poder de Dios se manifiesta a través de la esposa. Y si nosotros comenzamos a mirar a la esposa como la iglesia y comenzamos a leer lo que el apóstol Pablo dice acerca de cómo el esposo se sacrifica y cuida a la iglesia o a la esposa de la misma forma que Cristo cuida a la iglesia, empezamos a tener unas relaciones matrimoniales diferentes, empezamos a tener una iglesia diferente, empezamos a tener unos hijos más saludables, empezamos a tener unas vidas más llenas de gozo y de paz, porque estaríamos entonces manifestando y revelando el carácter de Dios, no solamente en la relación matrimonial, sino en cómo vemos el embarazo y el nacer, y también el nacer de nuevo. Así que lo primero que quería decirles es que la mujer es una metáfora que representa a la iglesia, que revela la iglesia, que revela el poder de Dios en la iglesia. Déjenme decirle otra segunda metáfora que yo veo acerca de la mujer o de las madres. Y es que la mujer también es una metáfora del amor ágape de Dios. Cuando decimos del amor ágape de Dios, estamos hablando aquí del amor de Dios, que es un amor sacrificial. Es un amor que se sacrifica por la otra persona. ¿Ustedes se acuerdan la historia cuando dos mujeres vinieron donde Salomón? Habían tenido niños recién nacidos y una de ellas por accidente había matado a su hijo. Accidente, no fue intencional. Entonces tomó el hijo de la otra y dijo que era de ella, pero la otra mujer dice, no, ese es el hijo mío, y van donde Salomón para que les haga justicia. ¿Se acuerdan la historia? Y es una de esas historias famosas de Salomón donde se reconoce la sabiduría de Salomón. Pero acuérdense que la sabiduría humana comienza con el temor a Jehová. Salomón entiende la naturaleza real de una madre, entiende la naturaleza real de las personas, entiende cómo nosotros respondemos a situaciones que puedan ser difíciles. Y Salomón ve a las dos mujeres, no habían testigos, él no sabía exactamente cuál estaba diciendo la verdad y él decide tratar de discernir cuál de ellas era realmente la madre del niño. Salomón toma esta decisión y nosotros a simple vista podemos verla como algo necio. Salomón dice, bueno, como no podemos determinar cuál de las dos es la madre, vamos a dividir el niño, vamos a cortarlo por la mitad y le damos una mitad a una y una mitad a la otra.
Eso parece ser una solución necia, tonta. Eso parece una solución que no tiene ningún remedio o que no tiene ningún fin específico que sea positivo. Pero Salomón no estaba proponiendo cortar al niño. Salomón estaba proponiendo revelar cuál de las dos madres estaba dispuesta a sacrificarse por su hijo. La que no era madre del niño dice: creo que me parece que es una idea fantástica, vamos a cortarlo por la mitad. Como su hijo ya estaba muerto, a ella no le importaba si el hijo de la otra moría. El celo y la venganza la controlan. La otra madre dice: no, mejor que el niño viva y que ella se quede con él. Y esta madre revela en su corazón su verdadero amor sacrificial por aquel niño. Ella prefiere que su hijo muera, que su hijo viva, aunque ella no lo tenga, y se lo entregan a la otra. En ese momento Salomón dice: bueno, sabemos ahora cuál es la madre verdadera del niño. La madre verdadera del niño es la madre que lo ama a tal grado que está dispuesta a dejarlo ir. No está dispuesta a matarlo, pero está dispuesta a dejarlo ir. Y ese es el sacrificio que Dios espera de esa metáfora donde la madre o la mujer representa el amor ágape de Dios, donde Dios quiere que las mujeres puedan mostrar en sus vidas, en sus acciones, el cómo ellas aman a sus hijos, el cómo ellas protegen a sus hijos, el cómo ellas se sacrifican por los hijos. Y cuando vemos esas acciones en nuestras esposas, en las mujeres, en nuestras iglesias, estamos viendo la manifestación física del amor ágape de Dios en su forma espiritual. Así que cuando nosotros empezamos a ver el sacrificio de estas mujeres, vemos diferentes acciones. Si ustedes se acuerdan, en el tiempo antiguo hubo una mujer que también era estéril. Parecía que todas eran estériles, como dije anteriormente. La esposa de Abraham, Sara, era estéril. Los años pasan, era la esposa de la promesa, pero con todo y con eso no tenía hijos. No podía dejar un heredero de su familia, de su herencia, de su origen, porque no podía tener hijos. Sin embargo, Dios trabaja con ella y eventualmente ella tiene un hijo, el cual estuvo también dispuesta a sacrificarlo por el Señor. Abraham es el que lo selecciona y se lo va a llevar para un sacrificio, pero Sara permite que se lo lleve. Sara, no tenemos ninguna información de lo que Sara dijo, pudo haber dicho, sino que Sara permite que el niño se lo lleven. Y ahora encontramos Sara sacrificándose por su hijo. También encontramos nosotros esta mujer Ana, que la mencionamos anteriormente. Esta mujer Ana, que la mencionamos anteriormente, es una mujer que también hace un sacrificio. Le dice al Señor: permite que yo produzca vida, y después que produzca vida yo te la entrego de nuevo a ti. Porque esa es la actitud que debe de tener la iglesia. Las vidas que vienen a la iglesia, que se unen a nosotros, no son vidas que nos pertenecen a nosotros. Esas son vidas que le pertenecen al Señor. Y nosotros debemos de tratar a los nuevos convertidos, debemos de tratar a las personas que se unen a nosotros como propiedad de Dios. Debemos de tratarlos con el cuidado que Dios los trataría. Debemos de animarlos a crecer. Debemos de aprender a dejar los recelos, las iras y las contiendas, y estar peleando y estar agarrándonos por tonterías, sabiendo que esas personas le pertenecen a Dios, que son hijos de Dios, no de nosotros. Porque la mujer es un símbolo del ágape de Dios, y de la misma forma que aprenden a amar a sus hijos y a sacrificarse por sus hijos, la iglesia debe de aprender a hacer lo mismo, como hizo Ana, que después que el hijo nace, Ana le entrega su hijo a Dios. Pero hay un tema que yo quisiera dejarles saber rápido, una idea. Y es el por qué aquellas mujeres de antigüedad parecía estar todas estériles. No podían producir hijos. Las mujeres
del mundo pagano producían hijos sin problemas. No había ninguna clase de dificultades. Incluyendo, producían hijos y los sacrificaban a los dioses falsos. Pero estas mujeres de Dios, por alguna razón, no podían tener hijos. Y yo pienso que hay un par de razones por las cuales esto es cierto. Que ellas estaban estériles. La esterilidad de ella no era un castigo de Dios. La esterilidad de ella no era que Dios estaba tratando de probar un punto o que estaba esperando un tiempo en particular. Yo creo que la esterilidad de ellas comienza porque como la mujer representa la vida de Dios, el ágape de Dios y representa a la iglesia de Dios, ellas tenían que saber y nosotros teníamos que saber que la vida, tanto física como eterna, es un acto divino. Por lo tanto, ellas eran estériles porque ellas no podían producir en sí mismas la vida eterna. Y Dios quería utilizar ese medio, ese proceso, para que nosotros viésemos la vida eterna de Dios a través del embarazo y del nacimiento de los hijos de la promesa. Yo creo que eso es un punto importante que quiero compartir con ustedes, porque ellas estaban estériles. Había un plan de Dios, había una promesa de Dios, pero también era porque la vida le pertenece a Dios. La vida proviene de Dios. La vida es de Dios. Y los hijos de promesa vienen de Dios. Tanto físicos como espiritualmente. Y aquellas mujeres representaban a la iglesia para que ellas supieran que los hijos provenían de Dios. Y si ellas son símbolos de ese proceso, si ellas son metáforas acerca de la revelación de Dios, entonces las mujeres deben de mirar al fruto de su vientre como un regalo de Dios, de la misma forma que la iglesia debe de ver a los que vienen nuevos a la fe como un regalo de Dios, porque la vida eterna proviene de Dios. La tercera metáfora que les quiero dejar a ustedes en el día de hoy es la metáfora del nuevo nacimiento. La mujer es una metáfora del nuevo nacimiento. La madre, una metáfora del nuevo nacimiento. La iglesia de hoy necesita saber y conocer que sin Dios no podemos tener el poder para producir vida y no podemos tener el poder para madurar esa vida. Solamente puede ocurrir con la presencia de Dios. Y ese era el mensaje de las mujeres estériles de aquel tiempo. La promesa de Dios solo ocurre en el tiempo de Dios porque es un regalo de Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Y la mujer representa ese regalo de Dios. La preñez, el proceso de embarazo, el proceso del nacimiento, el proceso del cuidado del niño, representa ese proceso de vida eterna que Dios nos da. El apóstol Juan escribe en el capítulo 1, versos 12 y 13 estas palabras. Pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y fíjense cómo otra vez el tema del nacimiento, del engendramiento vuelve a surgir. Y si es cierto que Dios es el que produce la vida eterna en nosotros y nos da la potestad de vida eterna, y Dios es el que nos entrega a nosotros esa vida eterna para que la tengamos a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos vida eterna en Cristo y lo compara con el nacimiento físico. Los engendrados por el Espíritu no son engendrados por carne y sangre, pero fíjense que hace una comparación el uno con el otro. El Señor compara el nuevo nacimiento a la vida eterna con el nacimiento físico.
Por eso cuando vemos a una mujer encinta, cuando vemos a una mujer embarazada, podemos decir que estamos viendo el proceso de Dios de traer vida al mundo. La iglesia de Cristo debe de estar en un proceso constante de embarazo, trayendo nueva vida, trayendo nuevas vidas, trayendo nueva salvación, para que la gente vengan a los pies del Señor y puedan recibir el proceso de gestación a la madurez, para cuando llegue el día del nacimiento, el día del rapto o el día donde venga la resurrección de los santos, la tierra ceda a todos los santos. Por eso es que la Biblia dice que la tierra gime como mujer con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la tierra misma está esperando el momento de la resurrección, donde todos los santos que han sido enterrados en la tierra puedan ser levantados para vida eterna. Así que, hermanos, yo les digo que la mujer, las madres, no son solamente madres físicas, sino que son una manifestación del carácter de Dios. Son una metáfora del carácter de Dios. Son una metáfora de aquel Dios que se revela en la mujer. Y nosotros debemos de ver la mujer como un símbolo de la iglesia, y nosotros los esposos, los varones, los hijos, debemos de comenzar a tratar a la mujer de la misma forma que tratamos la iglesia. Eso no quiere decir, como ahora todo el mundo está en contienda de que las mujeres pueden cuidarse a sí mismas, deben de trabajar. Mire, hermanas, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden trabajar, pueden caminar, pueden correr, pueden hacer lo que ustedes deseen. El propósito bíblico es revelar a Dios y que nosotros entendamos el carácter de Dios. Y la iglesia es comparada con una mujer, y la iglesia es tratada por Cristo de una manera, y los hombres deben de tratar a sus esposas de la misma forma que Cristo trataba a la iglesia, para que la metáfora de la revelación del carácter de Dios sea un testimonio al mundo y a nosotros mismos. No estamos aquí hablando ni de liberación femenina, ni de liberación masculina, ni de si tenemos que tener roles, ni tenemos que tener otras cosas, sino que estamos hablando aquí de la revelación de Dios. Dios se revela en el huerto del Edén a través de Adán. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios se revela en el huerto del Edén a través de Eva. Fue creada a imagen y semejanza de Dios, aunque haya sido sacada del hombre. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que el hombre y la mujer son revelaciones de Dios para el mundo. Y nosotros debemos de entender eso y debemos de mirarnos desde esa perspectiva. Somos la revelación de Dios para el mundo. A veces perdemos la visión de lo que Dios quiere para con nosotros. A veces perdemos la visión de lo que Dios quiere para nuestra relación con el mundo. Y amados hermanos, estas metáforas son reales. La mujer representa el amor ágape de Dios. La mujer representa el nacimiento o la producción de la vida eterna. Y la mujer representa el nacimiento nuevo de su embarazo, porque todas esas tres metáforas hablan de la revelación de Dios en la iglesia. Así que nosotros, cuando leemos la Biblia, vemos a Dios. Y cuando vemos a la mujer, vemos a Dios. Y cuando vemos a la mujer embarazada, vemos a Dios. Y cuando vemos el nacer del niño, vemos a Dios. Porque en ese proceso está la revelación de la vida eterna que Dios da al engendrar por el poder del Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. El apóstol Pablo dice estas palabras y cierro con ellas. En Romanos 1:20, para que nosotros veamos la correlación que existe entre la historieta física, la historieta real que vemos, la narración del escritor y la revelación de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cada persona
que ve una mujer embarazada, cada persona que ve una mujer dando a luz un hijo, tiene que ver a través de ese proceso, tanto del embarazo como del nuevo nacimiento, ver a la iglesia de Cristo dando a luz por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que en esta mañana, Señor, hayamos traído quizás algo refrescante y de ánimo para elevar aún más de lo que ya lo habíamos hecho, el carácter y la cualidad de la mujer, de las madres en nuestras iglesias como representantes tuyas en nuestros medios. Bendice a cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios, hermanos, que el amor de Jesucristo que nos amó y que la comunión del Espíritu Santo nos dé sabiduría para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias a nosotros. Dios les bendiga.